secretario dará lectura a la cuenta. Silencio, por favor. Pida silencio. Silencio, por favor. Estimada Presidenta, se da cuenta de los siguientes documentos que han llegado a nuestra comisión. Reemplazo para la sesión de hoy del diputado señor Jorge Racket al diputado señor Miguel Ángel Becker. Además, confirmaron para la sesión de hoy el presidente de la Asociación Gremial de Cajas de Compensación AG Cajas Chile, señor Marcelo Forni, quien concurre junto al fiscal señor Cristian Acuña, al gerente de estudios señor Marcos Rivera y al director de comunicaciones señor Jaime Quesada. Y el presidente nacional de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales ANEF, señor José Pérez, quien asiste junto al secretario general de esa entidad, señor Carlos Insunza. Esa es toda la cuenta, Presidenta. Gracias, secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. ¿Algún diputado tiene alguna observación? Sí, diputado Sáenz. Solo una pregunta. A partir de hoy día, ¿cuántas sesiones le quedan a la comisión? La misma pregunta yo hice la vez pasada, aquí el secretario le contestará. Presidenta, ante la consulta del diputado Sáenz, nos queda la próxima semana, la sesión del 15, que está invitada la Contraloría, la DIPRES, el Ministerio de Hacienda, y ahí terminamos de escuchar a los invitados, y el 16, que es el último día del plazo que nos dio la sala, vamos a iniciar el estudio de las conclusiones y proposiciones, y ahí se prorroga reglamentaria 15 días y que terminaría el 5 de octubre, para que ahí haya una mesa de trabajo para lograr hacer conclusiones eventualmente de consenso. Eso, Presidenta. Bueno, gracias, secretario. ¿Alguna otra duda sobre la cuenta? Ok, entonces comencemos la orden del día, porque esta sesión tiene por objeto recibir la exposición de las siguientes autoridades en el contexto del mandato de esta comisión: al presidente de la Asociación Gremial de Cajas de Compensaciones AG, Cajas Chile AG, el señor Marcelo Forni. Muy bienvenido. Y también al presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales de la ANEF, don José Pérez, también ha sido persona a distintas comisiones, así que muchas gracias por estar hoy día. La verdad que sabemos que la fecha no era muy grata, muy fácil, pero se agradece el compromiso. No sé qué presentación estará cargada primero. La de cajas. ¿De cajas? Bueno, entonces partamos entonces con don Marcelo Forni. Bueno, muchas gracias, Presidenta. Saludo con mucho afecto al señor secretario, a todo el equipo de la comisión, a los diputados y diputadas que están presentes. Siempre es un honor volver aquí a esta corporación. Quisiera contarles un poquito, partir contándoles un poquito lo que hacen las cajas. Las cajas somos instituciones privadas con directorios bipartitos compuestos por empleadores y trabajadores sin fines de lucro y autofinanciadas. Entregamos beneficios sociales a los trabajadores, a los pensionados y a sus familias en diferentes etapas de su vida. Y cumplimos ya más de 70 años en el ámbito de la seguridad social. A propósito del tema de las licencias médicas, somos socios estratégicos del Estado en la administración de ciertas prestaciones sociales. Una de ellas es precisamente el de las licencias médicas. Contamos con más de 7,4 millones de afiliados y somos entidades de inclusión financiera que a través del crédito social beneficiamos a más de 2 millones de trabajadores y pensionados chilenos. Los excedentes de este crédito social se distribuyen íntegramente en beneficios sociales en diversos ámbitos: salud, educación, recreación, convenios, en comercios y bonos familiares. Ustedes conocerán algunos de ellos. En cuanto a la medición del impacto de las cajas, nosotros hemos querido, a través de diversos estudios, uno del Banco Interamericano de Desarrollo y otro de CADEM, medir cuál es el impacto social que tienen las cajas de compensación. Y los resultados están ahí en la pantalla: 78% de satisfacción de los afiliados que utilizan los beneficios, 85% de afiliados considera que las cajas de compensación mejoran su bienestar, y un 81% considera que el crédito social, este instrumento de inclusión financiera que les comentaba, aporta al bienestar financiero de los trabajadores y pensionados. Ahora, en el contexto del tema para el cual fuimos citados, lo primero que quisiera decirles es que experimentamos un incremento exponencial del número de licencias médicas en los últimos años. Actualmente, las licencias emitidas en 2024
licencias médicas electrónicas, que son más del 95% de las licencias médicas, son alrededor de 8 millones, superan los 8 millones de licencias médicas emitidas el año pasado, el año 2024. Esto significa un aumento, un incremento de 2,1% en el número de licencias entre el 2023 y el 2024, y 3 billones de dólares es el gasto estimado en SIL el año pasado, el año 2024, lo cual constituye un incremento del gasto de 7,5 en relación al 2023. 3 billones de pesos. 3 billones de pesos, sí, efectivamente. Siguiendo con este contexto, nosotros hicimos un estudio que puede ser de interés para esta comisión, que fue cuantitativo con el IPSUS, el Instituto de Políticas Públicas en Salud de la Universidad de San Sebastián, y ese estudio arrojó cifras, esto es antes del informe de la Contraloría, cifras que ya alertaban respecto al problema que teníamos. 55,6% cree que hay abusos en el sistema. 52% conoce a alguien que ha hecho mal uso de una licencia. 41% conoce un médico que ha emitido una licencia médica falsa. Este, como les digo, es un estudio cuantitativo que hicimos con una universidad y que nos permitió determinar, antes del informe circularizado de la Contraloría, que estábamos frente a un problema porque la gente así lo percibía. Esto ha llevado a un aumento del 107% del gasto del SIL entre el 2015 y el 2024. El gasto por concepto de licencias médicas, para que ustedes lo dimensionen, representa hoy día un 1% del PIB. ¿Cuáles son tendencias relevantes que yo creo que son importantes que ustedes las conozcan para efectos de su informe final? En primer lugar, en 2024 las licencias emitidas por trastornos mentales y enfermedades musculoesqueléticas fueron de 4 millones, es decir, un 50% del número total, y corresponden al 59% del gasto total en licencia. Segundo, un tema que probablemente José se tendrá que referir en su intervención. Los funcionarios públicos presentan una tasa de utilización de licencias médicas muy superior al resto del mercado laboral. 3,3 licencias por trabajador versus 1,2 del sector privado. Esto según cifras del 2022. 3,3 licencias en el caso de los trabajadores públicos versus 1,2 del sector privado. En cuanto al número de días, en el sector público un trabajador utiliza 33,1 días de licencia al año, más del doble que en el sector privado. Y por último, en prevalencia, cuando uno habla del sector privado, que me refiero solo al sector privado, el mayor número promedio mensual de licencias se encuentra en el comercio y en el sector financiero. ¿Cuál es nuestro rol, el rol de las cajas de compensación en el SIL? Bueno, nuestro rol... Estamos súper... Marcelo. Nuestro rol en el SIL está limitado al cálculo y el pago del subsidio de incapacidad laboral y está regulado en el decreto con fuerza de ley 44 y la ley 18.833, que es la ley que regula a las cajas. ¿Cuáles son algunos datos de interés para que ustedes tengan en relación a la labor que cumplen las cajas? A nivel nacional, un 61% del gasto total en licencias médicas es pagado por las cajas de compensación. Considerando solo el gasto de FONASA, las cajas de compensación pagan el 80% del total de licencias médicas. El año 2024 pagamos 2,9 millones de subsidios de incapacidad laboral por un monto de casi 2 billones de dólares, 1.913 millones. Y el gasto del SIL, que este es un dato muy importante, equivale al 70% de la cotización de salud. O sea, del 7%, un 5,2% va al pago de licencias médicas, lo que significa que solo queda un 1,8% para el sistema público. ¿Qué es importante tener en cuenta? Primero, que nosotros contamos con buenos equipos profesionales, experiencia y una capacidad instalada que nos permite pagar las licencias médicas en un plazo de 2 días desde que son aprobadas por el COMPIN. Segundo, que esto a mí me gustaría mucho que lo recogieran, las cajas perciben por esta labor una comisión. Esa comisión se determinó el año 90 y pese a que nuestras obligaciones y responsabilidades han ido en aumento, la comisión es la misma hace 35 años y resulta absolutamente insuficiente para cubrir el costo del proceso. Para cumplir la anterior. No, la siguiente, perdón.
La condición entonces habilitante para que una caja de compensación pueda pagar una licencia médica es el cumplimiento de los requisitos para optar al subsidio y la aprobación por COMPIN. Si el COMPIN no aprueba, nosotros como caja de compensación no podemos pagar. Nosotros no participamos en el proceso de calificación, solo en el proceso de pago. Sin perjuicio de eso, sin perjuicio que nuestra labor se circunscribe al pago y al cálculo y al pago del beneficio, mantenemos una colaboración y trabajo constante con la autoridad, con la SUCESO en este caso, que es nuestra autoridad fiscalizadora, identificando y denunciando patrones sospechosos que pudieran dar lugar a la obtención indebida de beneficios sociales. A partir de la dictación de la ley 21.746, que fue publicada en mayo de este año, estamos obligados a comunicar a la SUCESO cualquier conducta sospechosa en la tramitación y pago de licencia. O sea, nosotros ya estamos cumpliendo un rol dentro del espacio en que nos movemos en esta prestación social, ya estamos cumpliendo un rol en conjunto con la autoridad. Cooperamos además con la autoridad en el perfeccionamiento de la norma específica dictada para combatir el fraude, en este caso la circular 3874, que ha tenido una serie de modificaciones en el último tiempo. Hemos trabajado con la autoridad también para perfeccionar esa normativa. Y por último, hemos contribuido a la detección de bandas delictuales organizadas y acompañado a la autoridad de pruebas en la preparación de pruebas judiciales, ¿no? La banda de los Kilodrán. La banda de los Kilodrán fue detectado gracias al aviso que dio una de las cajas de compensación. Entonces, pese a que nuestra labor está limitada al cálculo y pago, también contribuimos con la autoridad a poder detectar estas conductas y operaciones sospechosas. Algunos comentarios finales. Las cajas de compensación cumplimos, creo yo, de buena manera el rol que nos asigna la ley en materia de SIL, del subsidio de incapacidad laboral. La evaluación de la ciudadanía y la autoridad es óptima. Las cajas de compensación estamos comprometidas en el ámbito de nuestra competencia con el esfuerzo de la autoridad para evitar el fraude en la obtención del beneficio. Y por eso valoramos todos los esfuerzos realizados por este Parlamento para combatir el fraude. Sin embargo, y esto quiero que quede muy claro en esta comisión, el fraude es solo una parte del problema. El abuso y uso racional del beneficio nos obliga a repensar el diseño del sistema. En noviembre pasado, lanzamos junto al IPSUS de la Universidad de San Sebastián el estudio Licencias Médicas, Diagnóstico, Experiencias Internacionales y Propuestas de Reforma. Este informe contiene un acabado diagnóstico de la situación en Chile y del análisis de 10 experiencias internacionales y propuestas para mejorar el sistema de licencias médicas. Esto fue en noviembre del año pasado, antes de que la Contraloría detectara el problema del fraude. Les voy a dejar una copia, un resumen ejecutivo de esta propuesta, porque creo que es muy importante que la conozcan, en la situación de 10 países y la situación de Chile, y algunas propuestas que pueden ir en la línea de lo que necesitamos hacer en materia de licencias médicas. Y por último, y no menos importante, es fundamental mejorar el mecanismo de financiamiento del SIL, con el objetivo que cumpla con el principio de oportunidad, suficiencia y flexibilidad, y que garantice la sostenibilidad del sistema. En años anteriores, la falta de oportunidad y suficiencia han generado millones de déficit a las cajas y gastos operacionales que nunca han sido reembolsados. Nos encontramos trabajando con FONASA para que se pueda incorporar una glosa a la ley de presupuesto que vaya en esta línea. El diputado Romero el año pasado participó activamente en la comisión de la ley de presupuesto y conoce muy bien este tema, que es muy grave porque hay veces que se demoran 90 días en pagarnos, en reembolsarnos lo que nosotros pagamos por concepto de licencias médicas. Presidenta, eso es, les dejo el estudio para la comisión y a disposición de ustedes para cualquier pregunta. Bueno, muchas gracias por la exposición. Diputado Romero, no sé si tiene alguna pregunta. Yo tengo alguna, pero... Presidenta, por su intermedio saludar a don Marcelo, también a don José, por acompañarnos hoy día. Yo básicamente, efectivamente la ley nueva que regula los emisores estableció esta posibilidad de que las cajas puedan tener un rol dentro de todo este esquema, porque obviamente son pagadores, ¿no? Ustedes no califican. Pero yo quería preguntarles, como en el fondo, dentro de la experiencia que ha tenido la aplicación de esta ley, ¿qué podría señalarme que ha sido positivo o qué también podría señalarme que nos quedamos cortos, por así decirlo, en la implementación de esa ley? ¿Qué cosas les gustaría
o creen ustedes que sería necesario implementar o sería necesario fortalecer en lo que han ido pesquisando en este tiempo y que les falta justo la atribución? Mira, si pudiéramos hacer esto podríamos avanzar en este otro lado más, ya de acuerdo a lo que hemos ido conociendo. Y efectivamente, respecto al tema del presupuesto, claro, hoy día el pago que hacen ustedes del 7%, que equivale a un 5,2% de la cotización, hoy día con la ley de presupuesto a partir del 1 de enero, esto baja dramáticamente a un 3 algo, digamos. 3,1. Un 3,1. Y después recién, a partir del mes de marzo, más o menos, se actualiza a través de un decreto a este 5,2 más o menos, pero durante esos 3 meses esto es financiado con cargo al Fondo Social. Entonces, esto, o sea, es financiado por las cajas, pero en desmedro, evidentemente, también de los beneficios que se pueden entregar adicionalmente a los adherentes a una caja de compensación. Entonces, este no es un tema menor, se arrastra de muchos gobiernos que no se sincera realmente la situación de gastos de licencias médicas. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, diputado Romero. De acuerdo a la exposición que hemos escuchado, hay un patrón que se repite con varias instituciones que han venido, Gendarmería, ayer el Hospital del Carmen, que más allá de lo que destapó, por decir así, la Contralora, pareciera que es una práctica que ya se estaba instalando de forma habitual, porque hay muchas instituciones que comenzaron antes a detectar este aumento de la licencia y que me gustaría que se me fuera a explicar cuál fue la experiencia de ustedes en relación con la pandemia, porque ahí fue como cuando tuvo un pic, pero aquí está hablando del 23-24, que sintieron que existía también una alza en el tema de la licencia. Ahora, me parece muy clara toda la exposición que ha hecho, pero al final habla de las propuestas que nos va a dejar. Me encantaría si nos puede esbozar, para que lleguemos a la historia del alero que va a estar grabado, cuál sería alguna de las propuestas, porque para nosotros es muy importante, para nuestro informe final, justamente tener propuestas de mejora justamente en esta materia. Entonces, no, si bien tal vez no serán todas, pero cuál a su juicio son las más relevantes, excepto la que usted mencionó sobre el SIL. Sí. Gracias, Presidenta. Bueno, en relación a lo que pregunta el diputado Romero, yo creo que hay varios factores que han incidido en la baja que hemos observado este último mes, estos últimos 2 meses en el número de licencias. Es difícil atribuirle a alguno de ellos mayor o menor responsabilidad, pero evidentemente cada vez que el Consejo de Prensa del Estado presenta querellas contra profesionales de la salud que emiten licencias sin fundamento médico, disminuyen. Cada vez que se aprueba un proyecto de ley con medidas como las que se aprobaron y publicaron en el mes de mayo, las licencias disminuyen. Ahora, si a uno le dijeran qué medida le gustaría a usted que hubiera, yo tengo la impresión de que hay pocas sanciones todavía para los usuarios de licencias médicas falsas. Las personas que utilizan la licencia. Yo sé que el artículo 202 del Código Penal contempla alguna sanción para quienes usen maliciosamente, pero creo que hay que también desde el punto de vista del Código del Trabajo, el Estatuto Administrativo, incorporar ahí algunas normas que sancionen a quienes usan indebidamente o maliciosamente una licencia médica. Yo creo que es muy importante eso. Ahora, juntándolo con la pregunta suya, Presidenta, bueno, esta es una discusión que es muy poco popular, para serle franco, porque aquí cuando uno analiza las propuestas que contiene ese estudio, uno tiene que empezar a pensar en el rediseño completo del sistema. O sea, ¿está dispuesto uno a seguir financiando el 100% del reemplazo de una remuneración por un número ilimitado de días? Eso, según el estudio, el único país en Chile que lo tiene, en el mundo que lo tiene es Chile. 100% ilimitadamente. Entonces, ese es un tema que evidentemente es impopular, pero que es necesario abordar. Segundo, creo que es muy importante, y la propuesta lo dice, contar con protocolos clínicos, de manera que frente a una enfermedad existan criterios claros en términos de número de días de reposo. Hoy día existe una absoluta disparidad de criterios. Tercero, yo creo que la incorporación de la tecnología al trabajo ha hecho posible el teletrabajo. Por lo tanto, hoy día ya no es necesario o que tenga licencia o no tenga, o sea, blanco y negro. Hay posibilidades de compatibilizar el trabajo pese a estar con algún tipo de enfermedad. Cuarto, yo creo que en el caso particular de Chile, creo que es muy importante, esto probablemente, no sé cuál será la opinión de la ANEF, pero creo que es muy importante el proyecto de ley que se presentó hace poco por el gobierno.
de homologar la situación de los funcionarios públicos a los funcionarios privados. Ya veíamos ahí en la cifra que 3,3 veces ocupan más la licencia los funcionarios públicos que los privados, y lo mismo en términos de duración de día. Hay que tratar de buscar una homologación, de manera que no se genere un incentivo perverso para los funcionarios del sector público. Creo que en esa línea debieran ir, diputado Romero y diputado Sandón, algunas modificaciones en las cuales deberíamos estar pensando. El tema de los días de carencia, este proyecto que presentó el gobierno hace poco lo reduce a 2 y no hace la distinción entre licencia de 10 días o más. No sé, a lo mejor hay que eliminar los días de carencia, pero esas son discusiones de fondo que se tienen que dar y que las veo difíciles porque efectivamente muchas de esas medidas son impopulares. Muchas gracias por su exposición. Bueno, ahora continuamos con la exposición de don José Pérez, presidente de la ANEF, que me parece muy interesante el diálogo que se puede dar acá, dadas las propuestas que don Marcelo Forni nos ha esbozado, y nos gustaría escuchar su exposición, don José. Sí, buenas tardes, presidenta. Por su intermedio, saludar a los diputados y diputadas también de esta importante comisión que tiene un carácter de mucha atención y ocupación. Saludar también al equipo proporcional que siempre aquí nos recibe con mucha cordialidad y saludar al equipo también de apoyo administrativo en su coordinación necesaria para presentarnos. Y a don Marcelo Forni, que también lo reconocemos como presidente de la importante caja de nuestro país. Estaba con nosotros también Carmen Luis Caff, dirigente sindical de la ANEF, bueno, nos acompaña y también es funcionaria de la Seremi de Salud, así por tanto conoce muy bien la autoridad sanitaria, y Marión Pacheco también dirigente sindical de la CGO, así que también estamos acá haciendo fuerza común para aquello. Un par de consideraciones muy rápidas, presidente, y por su intermedio, diputadas y diputados. Nosotros, bueno, efectivamente nos hicimos cargo, y esto no es la primera alerta cuando ocurre este cruce de información de la Contraloría con la PDI, sino que el año pasado, ya en abril, la habíamos detectado. Bueno, es parte también de la cultura laboral que tenemos también y que conocemos, que pueden haber situaciones que, desde el punto de vista del uso fraudulento de licencia, lo queremos decir claramente, nosotros rechazamos categóricamente aquello. Es decir, la licencia médica es una protección laboral y por lo tanto entendemos que no puede ser un instrumento para ser comprado ni negociado, y eso nosotros no nos perdemos. Por eso que asumimos también en el diálogo social con todos los gobiernos, lo hemos hecho, incluso con el actual, de poner también en nuestras negociaciones en la mesa del sector público, ustedes conocen muy bien, también hay una posibilidad de ir avanzando en cómo vamos haciendo un trabajo corresponsable, cada uno en su rol, pero desde el ejercicio también de la función pública, en lo que aprobamos ahora en diciembre, y quedó en el marco de la ley de reajuste de los comités de ausentismo laboral, a nivel estratégico, el Ministerio de Trabajo, Ministerio de Hacienda, DIPRES, el Servicio Civil, y en todos los ámbitos que cruzan el Estado. Y después a nivel táctico, en cada repartición pública hoy día hay comités de ausentismo que tienen este rol de acompañamiento, no de meterse a la licencia médica, porque está prohibido por ley, pero colocando las alertas, el área de gestión de desarrollo de las personas, bienestar social, con la autoridad. Bueno, eso está en un formato que creo que ha sido un buen diseño para abordar también esta materia. Lo segundo, tercero, bueno, nosotros también respaldamos que la medida de fiscalización debe ser proporcional, objetiva y con garantía. Es clave también desde el punto de vista de lo que nosotros creemos. Y algo que son principios también en todo orden de cosas, porque también esta generalidad los complica desde el punto de vista claro, porque la tendencia generalmente de la ciudadanía es decir, están todo y todo igual calificados, comprando licencias, y ahí quedamos expuestos a aquellos que realmente tienen protección laboral. Entonces también nosotros ahí la presunción de inocencia, el debido proceso, son principios que son esenciales también en este proceso de investigación, y ahí evita el castigo indiscriminado, a priori y posterior. Entonces, entendiendo aquello, nosotros, bueno, efectivamente, estas consideraciones, nosotros entendemos que cuando se habla de estas 25.000 cruces de información, después decanta, y hoy día, efectivamente, desde el año pasado hasta la fecha, hoy día hay una noticia, hay más de 8.000 sumarios, ¿cierto?, administrativos, que es el procedimiento regular para pesquisar y que un fiscal ad hoc pueda también tener claridad dónde está ese uso fraudulento. Es el formato legal que tenemos en el estatuto, lo hacemos nosotros como ANEF, el estatuto administrativo, y que obliga a rendir cuenta de cuando hay situaciones irregulares. Y yo creo que eso también es sano para el régimen interno de los servicios, y en definitiva para todos los reparticiones públicas. Aquí no, esta misma corporación, ¿cierto?, el Senado, la biblioteca, los gobiernos regionales. Entonces, aquí no hay órgano autónomo cuando hay hechos fraudulentos, y yo creo que eso también es bueno señalarlo desde el punto de vista de, por lo tanto, ahí nosotros, y desde el punto de vista del porcentaje también, claro, cuando
insisto, se generaliza, bueno, esto representa para nuestro sector y en realidad para el sector público un 0,7% de las licencias médicas y para el caso de la Administración Central un 0,3% de casi 1.200.000, incluidos los militares, ¿cierto? La PDI, Carabineros, eso es la fuerza pública, que representa el 12% de la fuerza laboral en Chile. Entonces, si uno mira, claro, efectivamente hay una alerta y creo que hay un elemento que lo pudimos conversar con la señora Contralora hace ya unas casi 2 semanas, una reunión que tuvimos ahí de acercamiento, con 1 hora y media, en el capítulo de la licencia médica también. Ella, y creo que también es bueno transmitirlo, no hay infidencia, pero cómo más allá del respeto de firmar convenios, ¿cierto? Ya sabe, con la policía, con la Habana, la DGAC, qué sé yo, hay un verbo que tiene que ver con las coordinaciones entre los servicios. Es decir, eso es potestad de la autoridad, sea nombrada políticamente o sea por ADP, Alta Dirección Pública, puede haber una coordinación también que vaya monitoreando y detectando y que tenga un carácter preventivo de aquel posible abuso, ¿cierto?, fraudulento de licencias médicas. Entonces, creo que también eso ayuda y yo creo que la línea que nosotros esperamos, bueno, vinculado con este comité de ausentismo, efectivamente nosotros, y con el rol del servicio civil, puede también ya, y lo vemos, algo pasó, la licencia, ¿cierto?, están los que están con licencia, permitió también despejar dónde están estos mismos procedimientos administrativos, quienes estaban con licencia de salud mental, que fueron, por ejemplo, a tratarse desde Arica, Parinacota a Tacna, se quedaron hospitalizados, bueno, todo eso ya es conocido, por lo tanto, entendemos nosotros ahí que es potencial. Y pasando, digamos, al punto de vista, y quiero cruzar también esta presentación, bueno, no alcanzamos a proyectarla, pero lo voy a dejar acá también, Presidenta, para que quede. Nosotros presentamos esto el 18 de agosto en la Comisión de Salud en el Senado, esto que estoy señalando al inicio, las consideraciones, y que se cruzó con el ingreso del proyecto de ley que se conoce como modificación del sistema al subsidio de incapacidad laboral. Nosotros ahí tuvimos una alerta porque eso no tuvo ningún diálogo prelegislativo, ni tampoco con las organizaciones sindicales, ni tampoco con la ANEF, y fue muy explícito y se le planteó al presidente de la República, bueno, abre un espacio, ya que no lo hubo antes, para también aportar de esta experiencia, desde el ejercicio de la función pública, desde la distinta realidad, y tenemos una ventaja en la ANEF. Nosotros tenemos en nuestros servicios, que también lo dicen las propuestas, que es mucho más integral, en esta segunda derivada, la COMPIN, Suceso y FONASA. Y ahí hay una capacidad instalada profesional, donde se conocen, ¿cierto?, los puntos débiles y también las fortalezas. Y cómo proyectamos esto como una oportunidad. Entonces, paso en esa línea, Presidenta, rápidamente a que nosotros tenemos frente a esta realidad, de esta contratación que aparece con este cruce de información, después del diagnóstico y también hacernos parte en la Comité de Ausentismo Laboral, también a las propuestas más integrales en este debate hoy día que está suspendida la tramitación en el Senado, desde el punto de vista de su legislación, por un acuerdo con la CUT en el marco de los sectores de educación, salud y sector público. Nosotros el viernes pasado entregamos esta propuesta al Ejecutivo, a los equipos técnicos de salud, de trabajo y de Hacienda, y paso a detallar muy rápido que, bueno, nosotros en este aspecto, con respecto al proyecto de ley, efectivamente los de carencia son un tema no menor, efectivamente cuando se nos compara, que es el único país en el mundo, claro, uno dice, nivelemos hacia arriba esa comparación, porque efectivamente seguridad social, cuando uno mira seguridad social es mucho más integral, ¿cierto?, y que lo sabemos, y que tenemos un déficit en Chile con los sistemas que tenemos, y no es el tema que nos convoca, pero yo creo que es importante verlo al presente. Las coberturas vigentes de los montos de subsidio también creo que es importante para nosotros, desde el punto de vista de que regulan su cobertura para el sector público, en función de evaluar las medidas que fortalezcan la sustentabilidad también del subsidio en capacidad laboral. Mantener la cobertura vigente del monto del subsidio, crear una licencia médica de cuidado, y esto lo explicitamos por lo siguiente, para situaciones médicas agudas de personas dependientes o menores, y con una regulación clara que distinga esta necesidad de la licencia de enfermedad propia en respuesta a una necesidad social legítima de cuidado sin distorsionar otros instrumentos existentes. Un tema que no es menor, también crear una licencia médica de cuidado en esa línea y también incluir al empleador en el financiamiento del subsidio de incapacidad laboral, para consolidar también la corresponsabilidad en el sistema de seguridad social, que es mucho más integral, promoviendo la evaluación de las condiciones laborales que generan enfermedades y la responsabilidad en el reintegro. También creemos, y aquí conversando también con y aquí la persona que está el presidente de la Caja de Chile y bueno, y con nuestra compañera,
Creemos, y el aporte también surge desde esta experiencia, simplificar el sistema de administración de subsidio en capacidad laboral es una oportunidad también, reduciendo la complejidad vigente en que opera una diversidad de actores en el sistema, COMPI, Suceso, las cajas, ISAPRE, el Instituto de Seguridad Laboral, FONASA, Superintendencia de Salud y de Pensiones. Entonces es un circuito que uno podría decir, bueno, simplifiquemos los procedimientos, pongámonos de acuerdo en una coordinación, y creo que también es una oportunidad interesante para poderlo abordar en un proyecto de ley que hoy día está en suspensión. Lo mismo que unificar el pago. Ahí hay un planteamiento que nosotros aquí recogemos otros aspectos y defendemos la autoridad del Colegio Médico también en esta línea con respecto a lo que hace en nuestro país. Y también un informe del Banco Mundial, ¿no? El año pasado también hizo una observación frente a este subsidio en capacidad laboral, y creo que ahí también uno puede rescatar algunos aportes que creo que también son claves para que son técnicos, pero también son políticos, desde el punto de vista incluso de la gestión administrativa, que necesita mucha burocracia, sino que todo lo contrario, descomprime los sistemas. Y lo mismo que planteamos, revisar el cálculo del subsidio basado en los 30 avos de la remuneración mensual para abordar sus impactos negativos en trabajadores y trabajadoras con sistemas de turno, que es un tema que nos tenemos ahí resolviendo la falencia normativa de sus condiciones, en particular del empleo. Regular el sistema de supervisión de licencia médica. Tenemos un tema, y ustedes lo conocen muy bien, más de 180 días anuales, ahí se activa un proceso de evaluación de recuperación o pensión por invalidez, protegiendo los derechos de las y los trabajadores. Revisar integralmente los regímenes para trabajadoras y trabajadores no dependientes. Ahí también es un capítulo importante a abordar, ¿cierto?, en relación a este proyecto de ley, ajustando sus condiciones de acceso y cobertura en concordancia con los lineamientos propuestos. Y, por supuesto, reformar, creemos, nosotros, digamos, y nosotras, esta figura de la aplicación de salud incompatible en el sector público, trasladando su evaluación discrecional por las autoridades de turno, la jefatura de servicio, a un organismo técnico de salud. Y creo que también ahí uno podría decir, bueno, ¿y cómo avanzamos? Efectivamente, y aquí paso a esas reformas que creemos que también pueden ser institucionales con esta oportunidad que tenemos de establecer una Contraloría Médica centralizada e independiente de las entidades aseguradoras como FONASA y ISAPRE para el pronunciamiento técnico sobre licencias médicas. Rediseñar las funciones de todos los actores institucionales, COMPIN, Suceso, etcétera, lo que señalé anteriormente, para simplificar la operación del sistema y mejorar su eficiencia. Crear una intendencia de licencias médicas a la Suceso, es una acción administrativa, para garantizar las capacidades institucionales de fiscalización y regulación. Esto es un aporte, Presidenta y por su intermedio, diputados y diputados, también de los propios profesionales de nuestros servicios públicos. Y también en esa misma línea, en esta propuesta de reforma institucional, está también fortalecer la gestión y reporte de recuperación de licencias en el sector público, otorgando a cada institución y al organismo pagador e informar anualmente, creo que también es central, regulando en este marco la gestión de reemplazos y procedimientos de pago y contabilidad del subsidio en capacidad laboral por parte de FONASA. Y ya vamos cerrando, también creemos que es una oportunidad de fortalecer la fiscalización, un tema que también nos ocupa, donde ahí creemos que es necesario dotar a las instituciones de fiscalización de los recursos presupuestarios, tecnológicos y de dotación de personal también en esa línea, garantizando el pleno ejercicio de su función que sigue siendo estratégica. Ahí también ponemos a disposición crear una plataforma única de tramitación de licencia médica para afiliados de FONASA y ISAPRE, centralizando la información y articulando las instituciones intervinientes. También desarrollar procesos de fiscalización masiva y control permanente unificados a nivel nacional, porque no podemos pensar que solamente se concentre, como sabemos, para detectar patrones de fraude de todos los actores, empleadores, trabajadores y emisores. Y ahí también, como decía el diputado Romero, en relación a esta nueva ley que está vigente, ¿cierto?, de los grandes emisores. Garantizar que efectivamente estemos interconectados todos estos servicios en una plataforma de licencias con la Dirección del Trabajo, con el Servicio de Impuestos Internos, con la PDI, con Previred, en las informaciones que resulten pertinentes para habilitar los procesos de control cruzado. Es decir, esta sincronización o coordinación que señalaba también la propia Contralora General de la República. Y por supuesto, yo creo que es una oportunidad de actualizar una vez por todas el decreto número 7 del año 2013, donde se ajusten las guías referenciales para emisión de licencia, y también el decreto 3, que ya tiene muchos años, 1984, que homologando los plazos de pronunciamiento. Y por último, en esa línea, regulando la provisión también de la telemedicina, que hoy día tenemos a la vista, para consolidar instrucciones sobre emisión de licencia en todas las modalidades de atención emergente. Eso también creo que es un potencial. Y por eso, Presidenta, nosotros desde la ANEF
ponemos a disposición de nuestras organizaciones de base y de todos los trabajadores y trabajadoras del país esta propuesta que es más integral, que supera también el momento del impacto mediático generalizado que también nos pega, nos golpea, pero que también nosotros entendemos que nos hacemos corresponsables de el objetivo de modernizar y fortalecer este subsidio en capacidad laboral con un pilar relevante de la seguridad social. Para nosotros es clave. Y cualquier modificación que atente contra los principios que están consagrados en la propia Constitución, en convenios internacionales como el Pacto de San José de Costa Rica, es solo retroceso cuando solo se pone en el centro el aspecto financiero. Esto es la recuperación de los 183.000 millones de pesos. Es una contratación del déficit también de FONASA, el Sistema Integral de Salud. Sin embargo, nosotros tenemos la oportunidad de que en este espacio democrático, sin duda, de también una propuesta para impulsar un marco, insisto, más integral, de una propuesta que ayude a estos principios irrenunciables en materia de seguridad social, con perspectiva de futuro, de género y derechos laborales, incluso de mujeres en relación también a los que tienen hijos de menores de 1 año o de 2 años. Entonces, por lo tanto, también ahí cruza este planteamiento por parte de nuestra NEF. Entonces, eso es lo que nosotros, en esta síntesis, yo voy a cumplir con dejar también estas 2 presentaciones, la que hicimos en la Comisión de Salud el 18 de agosto en el Senado, con nuestra eficiente y profesional apoyo administrativo aquí presente, y también a la Secretaría de la Comisión, y por lo tanto también la presentación que es lo que presentamos al Gobierno el viernes pasado como una propuesta integral en lo que significa una oportunidad para perfeccionar este subsidio en capacidad laboral. Muchas gracias, presidente, y a todos también por su intermedio. Muchas gracias al presidente nacional de la ANEF, don José Pérez. Abro la palabra, diputada San. Gracias, presidenta. Saludar a nuestros invitados. Y la pregunta es para ambos. Primero lamentar que creo que nos dejaron sin quórum. A esta altura ya, bueno. A propósito de que el debate legislativo en el Senado está en una pausa y que ustedes han entregado una propuesta, la misma pregunta quiero hacer también a nuestros invitados de la Asociación de Cajas de Compensación. ¿Qué es lo que se espera de esa discusión desde la perspectiva de los empleados fiscales? Me imagino que hacer esta discusión con los trabajadores es un mínimo. ¿Qué tiempo se imaginan si es que ven posibilidades de avanzar esa discusión en el marco de la ley de presupuesto o de la ley de reajuste? Y para la gente de las cajas de compensación, lo mismo. ¿Qué es lo que se espera como mejoras concretas desde la perspectiva del sector al que representan en la discusión legislativa que está en curso? Gracias, presidente. Gracias, diputado. ¿Tenemos preguntas, diputado Romero? ¿No? Bueno, yo sí quiero hacer una pregunta. Yo entiendo la posición, me imagino que no lo han pasado bien en el último tiempo, porque en el fondo son los malos de la película. O sea, hablemos las cosas claras, ¿no? Porque claramente la tasa de utilización que tiene entre en el sector privado y el público es... O sea, yo no le deseo a mi hijo que se vaya a trabajar en el sector público porque se enferman, parece. Y por eso yo quiero centrarme en eso, porque... ¿qué le parece, por ejemplo, la propuesta que se ha hecho aquí en las cajas, esa posibilidad de homologar, ¿no es cierto?, el sistema, porque ustedes tienen un pago que es diferente al sector privado en términos del porcentaje y además la cantidad de tiempo. Dejo la primera pregunta ahí. Ahora, quiero preguntarle, primero que todo, el problema de esta diferencia que está en los 2 sectores, ¿es un problema por el sistema, producto del sistema? Hoy aquí tenemos usted enfrente a un tema cultural que tal vez se fue instalando y estaba tal vez siendo mal utilizado. Y lo otro, el hecho de hablar siempre de subsidio de incapacidad laboral, ¿usted cree realmente que la simplificación de este proceso y con todas las propuestas, porque nosotros vimos ese proyecto, realmente va a tener un impacto en la baja de las licencias o solo va a simplificar un sistema? O sea, ¿por qué de acuerdo a lo que yo estoy interpretando, puedo estar equivocada, pero haber centrado su exposición en los cambios que se le haría a este subsidio de incapacidad laboral, que lamentablemente a usted no lo llamaron, yo tenía entendido que sí, pero parece que fue la pura CUT y ustedes quedaron fuera? ¿Por qué se le asigna tanta importancia al objetivo que estamos buscando en esta comisión investigadora? Hay que ver por qué teníamos estas altas listas, este mal uso, ¿no es cierto?, de este instrumento que es usado de forma fraudulenta, que es un tema de parte de nuestra seguridad social, porque ustedes ven que ese es un instrumento importante para mejorar esto que se está dando
hoy día de forma generalizada, que usted también reconoce, que en algún minuto ustedes también ya lo venían detectando como un uso, y uno también lo detectaba en el terreno, siempre tire licencia, tire licencia, tire licencia, y es como una frase muy típica. O sea, era casi como un mal general y nacional, pero me llama la atención que sea como esto, solo subsidio en capacidad laboral, digamos que sea como para ustedes tan importante para resolver este problema. ¿No, José? Sí, gracias, presidenta. Y ahí sí usted también me da la autorización para traer también la experiencia de nuestra vicepresidenta, que también trabaja en la autoridad sanitaria, para hacer algunos comentarios complementarios a lo que me voy a referir. Respondiendo por su intermedio al diputado Sanz, el presidente de la República mandató a la ministra de Salud, al ministro de Hacienda, al ministro de Trabajo, recibir a la CUDA con todas las estructuras que nosotros ahí participamos, sí. Somos afiliados. También está la NEF, y ahí están todos, colegios de profesores y profesoras, todas las áreas representantes de la salud, municipales, educación, universidades. Entonces, esto que presentamos el lunes pasado, nos dimos y se firmó un protocolo de trabajo para poder también dialogar y recibir estas propuestas que no se hicieron previamente, como se en el inicio. 3 semanas, se cumplen este viernes 12. Por lo tanto, hasta ahí deberíamos tener, ya nos entregamos el viernes al Ejecutivo, al equipo técnico, estas 3 carteras. Y esperamos recibir respuesta antes del 12, y si no, tendrán que mantener, nos imaginamos nosotros, y así lo explicitamos, suspendida la urgencia en la tramitación para poder también, después del 18, retomar nuevamente y conocer si efectivamente, porque efectivamente cada ministerio tiene que revisar esta propuesta, que es muy integral, con todos los aportes que trabajamos en una semana, y con mucha responsabilidad también. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo, claro, cuando uno habla de homologar, también nosotros entendemos que estos cambios paramétricos que se presentaron desde el punto de vista del proyecto inicial, lo cruzamos con esta misma comisión investigadora. Es decir, uno quiere detectar, ¿cierto?, dónde está el flujo, pero hay alguien que extiende la licencia, que es un profesional, médica o médico, alguien que requiere y si compra licencia, por lo tanto, es un hecho concreto, por lo tanto, creo que conversa muy bien con la ley de grandes emisores, digamos, y eso ya está en régimen, y por lo tanto aquí nosotros colocamos también el soporte. No, por tiempo no alcancé a detallarlo, pero creo que cuando también uno ve el informe financiero del proyecto de ley, es bueno transparentar los datos, como tenemos una cultura de transparencia, nos obliga a eso, de los datos del informe financiero de este proyecto de ley, para clarificar sus cálculos, los supuestos, las proyecciones de gastos, de ingresos, y los impactos incluso en el sistema ISAPRE, que no se dice mucho, y uno dice, bueno, entonces ahí también hay una alerta. Y lo otro, ajustar las evaluaciones de subsidio de incapacidad laboral, que las comparaciones entre sectores es distinto cuando dice público-privado, pero también que sean comparables, voy a decir algo que es coloquial, pera con pera, manzana con manzana, incluso segmentado por rubro, salud, educación, etcétera. Y ahí eso conlleva también a reconocer que hay riesgos y dinámicas diferentes, distintas, laboral, desde el punto de vista laboral. Y ahí nosotros entendemos, incluso con las consideraciones que hacemos en este punto que usted señala, también para hacerlo más global y general, pero muy específico, de considerar la diferencia de composición de la población en cada sector. Uno va a comparar, claro, sector público, ¿dónde? ¿Cómo comparamos? Nos pasa siempre, ¿no?, de que tienen mejores salarios el sector público. Claro, porque se ha ido profesionalizando, porque somos, no que todos seamos profesionales, pero tenemos un estándar distinto de lo que hoy día conocemos, y si vamos a comparar a la empresa grande, mediana, pequeña, pyme, entonces ahí hay que tener mucha precaución. Siempre lo hemos dicho, incluso en nuestras propias negociaciones del reajuste sectorial, en donde estas diferencias en la composición de la población de cada sector, rango etario, género, nivel de formación, y tal como lo señala este informe del Banco Mundial del año pasado, es bueno también, por eso que nosotros lo mencionamos, reconocemos la autoría, lo mismo que el Colegio Médico, en relación a las carencias, que también es un aporte muy preciso. Y por último, cómo evaluar también los impactos de las modificaciones con perspectiva de género. Creo que también es importante, las mujeres lo saben y lo reconocemos, tienen 2, 3, 4 cargas, ¿cierto?, lo que implica, y eso no se dice, pero se reconoce especialmente con algo que es fundamental, que es la protección a la maternidad. Entonces ahí también hay un aspecto que es central para los puntos que acá nosotros abordamos. Y esta propuesta no es quedarnos solamente con, insisto, y con esto termino, Presidenta, con el hecho de que hay un abuso, por tanto, en tanto contratación, y hay un cambio contracultural y una exigencia. Supimos también que hay más de 1000 médicos, y aquí sí que me permite, Presidenta, por ciento del medio también, sí, puede complementar Carmen Luz Cas Vega, para que también comente alguna experiencia de la COMPIN, cómo ellos ven y cómo regulan también esto, que creo que sería importante nutrir para esta comisión, de superar, con todo respeto lo decimos,
esto es gran impacto. Bueno, el impacto es una oportunidad, nosotros ponemos a disposición esta reforma que es mucho más integral. Sí, el diputado Romero quiere hacerle una consulta. Gracias, don José, por su intermedio, presidenta. Sí, a ver, yo creo que en términos generales lo que usted está señalando y las propuestas son bastante razonables. En términos, por ejemplo, esta entidad autónoma que vea licencias médicas y que tenga FONASA y SAPRE es una buena idea, y yo también me incluiría a las mutuales. O sea, hoy día las mutuales son juez y parte y mandan prácticamente todo al sistema común y claro, y ellos revisan bastante pocas cosas, entonces ahí no puede ser juez y parte el mismo que ve, que atiende o que no atiende. Entonces yo creo que también se podría incorporar. Pero mire, pero más allá de todos estos temas que usted señala que efectivamente lo que hacen es fortalecer el sistema, hay una cosa que siento que la opinión pública finalmente ve con cierta preocupación, que al final, ¿cuál es la actitud que tenemos que tomar con un funcionario público que se viaja al extranjero estando con reposo o con un trabajador del sector privado que viaja al extranjero estando con reposo o incluso trabaja en otras cosas o en el fondo mal utiliza el beneficio? Porque todos estamos claros que no podemos retroceder en derechos. O sea, la licencia médica es una tremenda conquista social de nuestra seguridad social y que nos distingue en el mundo, por cuanto nuestra sociedad se puso de acuerdo y dijo, ¿sabe qué más? Yo estoy dispuesto a financiar a la persona para que se reincorpore al trabajo si está enferma y tenga la tranquilidad con el tiempo suficiente para que si tiene que hacer un reposo transitorio, se reincorpore a la fuerza laboral. Y eso es una tremenda conquista de la seguridad social en Chile y que tenemos que cuidarla. ¿Ya? Y el sistema podría, por así decirlo, eventualmente poder mantenerlo si no hubiera abuso. O sea, no estaríamos discutiendo esto si es que en verdad la gente que se enferma realmente utiliza bien el reposo y vuelve a trabajar. Eso es así, o sea, podríamos financiarlo. Entonces, por eso la pregunta que yo le quisiera hacer, don José, por eso me presenta, es, ¿ustedes finalmente están de acuerdo y apoyarían la iniciativa que sea cual sea el gobierno, sea cual fuera, que se presentara, que finalmente termine con la destitución del funcionario, el término de la contrata, de una persona que se compró y que utilizó mal el servicio? Y lo mismo, por ejemplo, yo en la tramitación de la ley de grandes emisores presenté una indicación para que se produjera una causa de caducidad del contrato de trabajo para el trabajador que fuera sorprendido no respetando el reposo de una licencia médica. Entonces, porque más allá de la perspectiva de género, en este tema en particular, que también me preocupa, en el fondo, acá al final lo que yo creo que mucha gente quiere escuchar de parte, por ejemplo, de el representante máximo de los funcionarios públicos, decir, mire, si se comprueba esto, nosotros no tenemos ninguna duda que lo que tiene que pasar acá es que se produzca la salida del funcionario que utiliza mal esto, porque le hace un daño a Chile. ¿Ya? Eso es como más que nada que finalmente todo lo que podemos hacer como legislación descansa en que toda nuestra sociedad finalmente recoge un sentimiento de la gente, que nos dice, por un lado, ustedes legislen, y por otro lado, ustedes representen, y así, ¿sabes qué más? Vamos a cuidar entre todos este beneficio. Yo creo que esa es una manera de darle cierta tranquilidad a la gente y también de poder poner en valor al funcionario público. Porque efectivamente, estos no son todos los funcionarios públicos. Muchos funcionarios públicos trabajan abnegadamente. Yo fui funcionario público y por lo tanto a mí me consta que del compromiso y del trabajo de mucha gente. Entonces, esto duele mucho, porque finalmente, todos los funcionarios públicos, y uno lo dice, pero no, son gente que utiliza mal este beneficio de la seguridad social. Entonces, sería bueno tal vez escuchar la opinión respecto de ese punto en particular, cómo al final, cómo toda esta pirámide descansa en una cuestión, la persona que utilizó mal este beneficio, en el caso del funcionario público, realmente, claro, dicho en castellano, para afuera, no los queremos acá, vayan a otro lado porque aquí no pueden estar ese tipo de gente. Gracias. Sí, por su intermedio, presidenta, también los saludo, diputado Romero, gracias por las consultas y después, en la misma línea, nuestra compañera Carmen Luz. Nosotros, de primer momento, lo dije ahora, claro, quien hace uso fraudulento de la licencia médica, hay un concepto en nuestra normativa, eso falta la probidad, y eso implica destitución del Estado, por cualquier hecho, malversación de fondos, abandono de deberes, corrupción, delitos de todo tipo, y eso, por lo tanto, después de un procedimiento administrativo, y uno dice que con respecto a dos principios que son esenciales, presunción de inocencia y el debido proceso, agotando eso, tenemos casos de destitución de servicios de funcionarios públicos que se fueron de vacaciones, compraron licencia médica y tuvieron un mes
con estudio de posgrado en el extranjero, con licencia médica, emprendimiento con licencia médica, clases con licencia médica. No corresponde, usted lo presenta por el medio. Efectivamente es una conquista social, esta protección laboral que tenemos las y los trabajadores, público y privado, que es cobertura completa. Por lo tanto, cuando ese delito se reconoce como tal, ahí no hay medias tintas, se me permiten los aspectos coloquiales, no hay demora, el procedimiento es claro y concreto, y de hecho tenemos casos. Y también tenemos casos que en situaciones donde ocurrían que ciudades limítrofes, como dije hace un rato atrás, Arica, Parinacota, con Tacna, o Coyhaique con Comodoro Rivadavia, Ushuaia con Magallanes, bueno, claro, por una situación puntual las personas se operaron, quedaron ahí con licencia, es distinto, y se hizo la investigación y hoy día la propia Contraloría General de la República reconoce, digamos, que está sobreseída porque efectivamente fue en el marco ordenado, correcto del uso y de la extensión de la licencia médica, que fue el médico y médica que ratificó, o la salud mental también, que es un elemento importante. Entonces, yo creo que fue despejándose, por eso que creemos, digamos, que en este aspecto, y aquí Carmen Luz podría dar algunos ilustrar también el formato de la CONPIN, porque efectivamente creemos que tenemos una oportunidad de fortalecer estos servicios públicos, desde el punto de vista incluso esta coordinación que conversábamos con la Contraloría General de la República, desde el punto de vista de que no hay que inventar otras leyes o otros procedimientos administrativos que puedan partir con incluso, como decíamos, la suceso, una nueva institucionalidad dentro del marco de la suceso, como es esta, digamos, intendencia de licencias médicas. Uno dirá, más burocracia, no. Más acción preventiva, más coordinación, más exigencia, y algo que es fundamental nosotros en esa línea, y con esto cierro, está efectivamente, por lo tanto, si hay falta de la probidad y se comprueba aquello, la institución no es una variable que se pueda acomodar, es clara y precisa para todos los hechos. En el Estado lo hacemos así. Y después, ahí por eso que también nosotros forzamos en este circuito de aporte, en lo que significa también el Comité de Ausentismo Laboral a nivel de los servicios y reparticiones públicas, ojalá también aquí en estas corporaciones y en la Biblioteca del Congreso, con participación sindical, lo hacemos corresponsable, entonces es la autoridad también que rinda cuenta. Y después cuando se elaboran los procedimientos regulares, investigación del sumario administrativo, es la propia Contraloría General de la República en su rol fiscalizador que tiene que regular, ¿cierto?, con el control de legalidad, si es o no correcto aquello que usted señala, que yo también compartimos. Nosotros ahí no hay nada que hacer. Cuando hay un hecho fraudulento, uno tiene que hacerse responsable de ese delito, y eso también lo hemos presentado en momento uno. Pero separemos también de la generalidad porque eso nos golpea, y efectivamente, y la opinión pública, creo que es bueno ilustrarlo. Claro, uno se hace cargo de lo que dicen los medios, pero también los que tenemos roles de representación, presidente del medio, todos acá en esta comisión, diputado, diputada, a la propia Contralora dijimos también presentemos esto como aquellos aspectos que también la ciudadanía tenga un aprendizaje de señalar que nosotros no nos perdemos, no protegemos y tampoco estamos inactivos, estamos muy proactivos en relación también a lo que señalé cuando negociamos los salarios en reajuste una vez al año y las condiciones laborales. Por lo tanto, esto va conectado y asumimos también el desafío de ponernos a disposición también de esta y cualquier comisión, como lo hicimos también con el propio presidente de la República en el marco integral de un debate que hemos colegiado con una reforma mucho más integral. Eso, presidente, no sé si... Sí, por supuesto, Carmen Luz. Ya no, muy breve Carmen Luz Scaf Vega, dirigente nacional de la ANEF, presido una federación de salud pública y soy dirigente de una asociación base de la autoridad sanitaria. No, solamente agregar a la exposición del presidente que efectivamente los controles y fiscalización ya estaban cursando antes del informe de la Contraloría. La verdad que aquí se releva que el tema de la colaboración o cooperación entre las instituciones es muy importante, ya que actualmente la CONPIN, y todavía no se había resuelto eso hasta 2 semanas atrás, podía hacer un cruce de 50 RUT por mes. No tenía el convenio que tiene la Suceso con la PDI. Se podía cruzar a la PDI 50 RUT solamente, y eso todavía se mantenía, a pesar de la solicitud que se había hecho en la Comisión de Salud de que se pudieran compartir. Es muy importante, por eso lo mencionamos, la colaboración entre las instituciones, pero ya se habían cursado incluso destituciones posterior a sumario por pesquisas que había hecho la CONPIN, en cruce de alguna uso fraudulento de licencias médicas, que incluían también funcionarios públicos. Entonces esto no parte a raíz del informe de la Contraloría, claro, ya se estaba ejerciendo el control.
Entonces, muy relevante, pues nosotros valoramos el trabajo que hacen en realidad los funcionarios públicos de la CONPIN, de la Autoridad Sanitaria, de FONASA y Suceso, porque con las herramientas que tienen han tratado de poder salir adelante, sobre todo con este ojo que hay puesto sobre los funcionarios públicos. Evidentemente es muy importante fortalecer la función fiscalizadora y controladora de estas instituciones, dotarlo de mejores sistemas también y la colaboración que lo había mencionado antes. No estamos por amparar además la falta, pero es importante relevarlo en ese punto. Y lo otro es en el tema de la carencia y por qué es tan importante para nosotros que se está colocando ahora en la administración pública la carencia, homologar con el sistema privado. En este tema de las carencias, y si uno ve las estadísticas, porque los privados tienen carencia después de los 11 días en adelante, la prevalencia de mayores licencias médicas más largas, si uno ve la estadística del año 2024, es mayor en el sistema privado, en todo el aparataje privado, principalmente para ahorrarse, y uno puede pensar que, bueno, si me tiro una licencia más larga, puedo no tener la carencia, ¿ya? Ahora se está colocando los 2 días de carencia, no importando, por lo que uno lee nomás por el proyecto, no importando los días de licencia médica, tanto en el sistema público privado. Entonces, cuando nos vamos al sistema público, también tenemos el riesgo con el tema de las carencias de la presenciabilidad un poco obligada, sobre todo en sectores de más bajo ingreso, y podemos poner el ejemplo del sector de salud y educación, donde muchos trabajadores, hemos sacado un poco el porcentaje por lo menos en salud, que equivalen los 2 días de carencia a un 6.7% del sueldo bruto por cada licencia, por cada ocurrencia, y vemos que el riesgo que está en obligar la presenciabilidad del trabajador y trabajadora, que va a preferir quizá ir enfermo a trabajar por no tener el tema de las carencias presentes, porque la remuneración además se va a calcular de otra manera. No deja claro tampoco el proyecto en relación a las licencias médicas que se prolongan, por ejemplo. Y esto lo vemos en el servicio público, y lo vuelvo a poner las rentas también, de las licencias médicas que se prolongan, por ejemplo, en espera de una cirugía, o que es más de lo que las listas de espera son enormes. Entonces las licencias muchas veces se prolongan esperando una cirugía, una prótesis, y tantas veces haya licencia van a ser las carencias, eso tampoco lo aclara el proyecto, y uno tiene que entender que así va a ser, por ocurrencia de licencia médica. Nosotros estamos por homologar, pero homologar hacia arriba, positivamente, digamos, tanto a la parte pública como privada. Incluso habíamos sido más soñadores de ver y revisar las carencias en el sistema privado, para los trabajadores privados, quizás disminuirla, y también nos ahorraríamos el uso de la licencia de días que no son necesarios y que se alargan, como lo decía al inicio, solamente para no tener la carencia. Entonces, también podríamos tener que los trabajadores usen los días de licencia que se requieran y no necesariamente prolongarla, porque eso también es necesario estudiarlo. Pero volviendo a lo que, y para hacerlo más breve, a lo que me solicitó el presidente que reforzara, el compromiso y trabajo de los funcionarios públicos de las entidades que fiscalizan y controlan. Pero necesitamos una mejor dotación de trabajadores y trabajadoras. Es necesario que ustedes pidan esa información también actualmente, con qué dotación cuentan cada una de estas instituciones, FONASA, CONPIN y Suceso, para realizar las funciones fiscalizadoras y de control. Es necesario que eso sea transparente, se necesita fortalecer, y también que tengan sistemas computacionales y de control y de respaldo que sean mejor que lo que ya están usando. Hay un sistema único de FONASA que es del año 80, que sirve para controlar, claro, las licencias médicas. De las personas, ¿cuántos son? Ayer estuvo la CONPIN allá. Ayer estuvo CONPIN, Suceso y Sí, FONASA. sí estuvieron acá ayer. Y realmente eran pocas personas. Es muy pocas personas. Y con eso sustentamos el aparataje público en relación a la fiscalización y control de las licencias. ¿Presidenta? Sí. Señor Marcelo. No, es que el diputado Sáez Sí. me había hecho una pregunta. Mira, yo creo, diputado, que existe pocos temas en este país en que hay consenso, ¿eh? Y en materia de licencias médicas creo que existe consenso en el diagnóstico. Las cifras están más o menos claras, y por lo tanto
Yo noté que después del informe de la Contraloría había cierto consenso también en las soluciones, pero eso se ha ido como diluyendo. Yo tengo la impresión, a propósito de su pregunta del proyecto, de que el proyecto va en la línea correcta. Sin embargo, tal como me refería antes, creo que el fraude es una parte del problema. Lo que puede pasar aquí es que en 2 meses más el número de licencias, que ha disminuido en los últimos 2 meses, vuelva a subir. No lo sabemos. Puede que haya sido un efecto inmediato del informe de la Contraloría y de algunos anuncios de la publicación de la ley y algunos anuncios o querellas. Entonces, yo creo que de verdad lo que tenemos que hacer es repensar el diseño del sistema. Y ahí hay propuestas de la ANEF, hay propuestas que hace la academia, no son propuestas nuestras, son propuestas de la academia. Lo mismo en la propuesta de homologación no es una propuesta nuestra, es una propuesta del presidente de la República en el boletín, en el proyecto de ley, pero que está en línea con lo que dice la academia. La academia dice que aquí hay un problema de incentivo y que hay que homologar la situación del sector público y privado. Entonces, yo le diría, diputado, que aquí hay que avanzar urgentemente porque lo que estamos gastando en materia de licencias médicas es plata que le restamos, recursos públicos, le restamos al sistema público de salud. Tal como decíamos, hoy día del 7%, 5,2 se van a pagar licencias médicas. Y eso, en mi opinión, es una brutalidad porque al final queda muy poca plata para el sistema público. Y en esa línea van nuestros aportes, nuestros estudios. Queremos que el sistema mejore y queremos que el país pueda utilizar de mejor manera los recursos. Bueno, ¿alguna otra pregunta más de parte de los diputados? ¿No? Bueno, agradecer a don Marcelo, a José, a Carmen Luz. ¿Cuál es tu nombre? Parión. Cristian. Marco, muchas gracias por haber estado hoy día a esta hora acá. Creo que ha sido muy interesante la conversación y por haberse cumplido el objeto de esta sesión. Esta se levanta.